¿Qué tal? Sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Introducción breve porque el video es largo. No tenía en mente publicar esto, pero hace muy poco tiempo me regalaron un libro llamado Historias insólitas de los mundiales de fútbol de Luciano Guernique. Lo leí y me di cuenta al instante que era un video. Por lo tanto, en tan solo un día lo leí, lo resumí, lo guioné y lo grabé. Hice un laburo que no he hecho ni siquiera en mi fugaz paso por la facultad. En este video vamos a recorrer cronológicamente cada mundial hasta Qatar 2022, pero no de una manera meramente deportiva, sino más bien de la mano de historias muy bizarras, de historias de robos y hasta de fugas. Todo esto fue guionado en solo un día, así que puede ser que haya algún error, y además dejé de lado las historias de corrupción y cosas similares dentro de la FIFA, porque hace poco se estrenó un documental al respecto en la plataforma de La Gran N, y si lo incluí acá iba a ser un video de 45 horas. Ahora sí, empecemos. Si bien la FIFA nació en 1904, el primer mundial recién se jugó en 1930. Hasta esa fecha, los campeonatos futbolísticos importantes se realizaban en el marco de los Juegos Olímpicos, donde competían principalmente seleccionados europeos. Luego de los Olímpicos de Estocolmo de 1912, donde también jugaron equipos como Sudáfrica, Chile, Argentina y Estados Unidos, la idea de realizar una competencia mundial paralela tomó aún más fuerza, pero 2 años después hubo un pequeño problema llamado Primera Guerra Mundial y eso paralizó absolutamente toda la idea. 15 largos años después, el presidente de la FIFA de ese entonces, Jules Rimet, impulsó la creación del Mundial bajo la idea de que el fútbol podía fortalecer los ideales de una paz permanente y verdadera. Finalmente, el 8 de septiembre de 1928, en Zúrich, se determinó que el primer mundial se jugaría en julio de 1930. España, Italia, Suecia, Países Bajos, Hungría y Uruguay se postularon como sedes y terminó ganador Uruguay, por a gran escala 3 motivos. En primer lugar, porque obtuvo un gran apoyo de casi todos los países de América, mientras que en Europa todos se dividían entre los otros 5 postulados. En segundo lugar, porque ya venían de ganar los 2 últimos Juegos Olímpicos. Uruguay podía pagar el alojamiento y el traslado de las selecciones. 3 datos de color de esta edición. Fue uno de los mundiales con menos participantes, tan solo 13 países. Además, fue el único que se jugó en una sola ciudad, Montevideo. En tan solo un año lograron construir el Estadio Centenario. El día que lo estrenaron, el cemento aún estaba fresco. Y fue el mundial donde se jugó el partido con menos convocatoria. A Perú-Rumania solo lo fueron a ver 300 personas. En el reglamento se determinó que en cada mundial se iba a poner en juego un trofeo especial que quedaría en manos de la selección ganadora durante 4 años, hasta la siguiente Copa del Mundo. El país que la ganara 3 veces se podría quedar con el trofeo para siempre. El encargado de fabricar la estatuilla fue Abel Lafleur, que diseñó una copa de 55 centímetros y 4 kilos con la figura de Nike, la diosa griega de la victoria. Estaba moldeada con oro puro de 18 quilates y su base tenía piedras semipreciosas, lo que le hacía valer unos 50.000 francos. Presten mucha atención al trofeo porque toda su historia es una subhistoria que iremos conociendo a lo largo de este video. Las elecciones tardaron casi 2 semanas en llegar al país sede. La pelota fue esta y el cartel oficial este. En 1934, y en medio de un clima político bastante oscuro, el Mundial se jugó en Italia, que estaba bajo el régimen de Benito Mussolini. En esta edición se habló de amenazas de muerte a los jugadores y de grandes sobornos hacia los árbitros. Uruguay decidió no defender su título y no participó. Se cree en devolución al gesto de Italia que le había intentado boicotear el primer Mundial, y por estar en contra de Mussolini. Este fue el primer Mundial donde comenzaron a jugarse partidos clasificatorios, ya que a diferencia de la edición anterior, en esta ocasión se anotaron 33 países. De ese total, 16 quedaron clasificados. Además, fue el primero en donde comenzaron a permitirse cambios de jugadores en cada partido. Y así como a los equipos europeos les había tomado 2 semanas llegar a Uruguay, en esta ocasión pasó lo mismo con los equipos americanos. Italia, por supuesto, tenía que asegurar su participación. Fue el único país organizador de la Copa que tuvo que participar en una serie clasificatoria para jugar su propio mundial. Y para que no haya
riesgos, decidieron hacer un poco de trampa. En el equipo había 3 futbolistas que, aún con las reglas de aquel entonces, no estaban habilitados para jugar en la selección italiana, 2 argentinos y un brasileño. Más adelante, Italia debía jugar una revancha contra Grecia, pero nunca se jugó. El comunicado oficial era que el equipo griego, que había perdido por una gran diferencia en el primer partido, no estaba dispuesto a someterse a una segunda humillación. 60 años después, se conoció que Italia le ofreció a Grecia regalarle una casa de 2 plantas en Atenas para poner las oficinas de la selección si cancelaban el partido y daban por perdida su participación en el Mundial. Además, las amenazas eran frecuentes. Con solo decir que días antes del inicio del Mundial, Mussolini visitó al entrenador Vittorino Pozzo y le dijo: "Usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar". En cuartos de final, Italia tuvo una victoria extraña ante España. Los medios españoles calificaban al partido como un robo y hasta denunciaron que el arquero Ricardo Zamora había terminado con 2 costillas fracturadas por un golpe de un centro delantero italiano antes de meterle un gol. Además, luego de una posición adelantada un tanto dudosa, anularon un gol español que llevaba al empate. El ganador de Italia 1934 fue, por supuesto, Italia. La pelota fue esta y el cartel oficial este. Y si bien la organización de ese mundial se dio en un contexto político complejo, eso le queda chico al Mundial de Francia 1938, realizado en la antesala de nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Esta competencia se caracterizó por, entre otras cosas, una escasa participación americana, y tenía su justificación. Cuando se iba a elegir la sede del campeonato, Argentina fue el único país americano que se postuló, y todo parecía indicar que sería sede, ya que la edición anterior se había hecho en Europa. Sin embargo, los votos, que en su mayoría eran europeos, fueron hacia otro postulante: Francia, supuestamente como gesto de homenaje a Rimet, el presidente de la FIFA y principal impulsor de la competencia, y en segundo lugar, porque de esa manera las selecciones europeas se ahorraban recorrer grandes distancias para llegar hasta Buenos Aires. Por esa razón, Argentina decidió renunciar al torneo y le pidió a los otros países americanos que se unan en esta protesta, y así fue. Uruguay, Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, Costa Rica y Surinam renunciaron a su participación, no así Cuba y Brasil, que decidieron participar de todas formas. Un país que jugó poco y no por decisión propia fue Austria. Hitler quería alejar la frontera y, en pocas palabras, anexó a Austria al mapa alemán. Por esa razón, Austria quedó fuera del Mundial a pesar de que ya había ganado las eliminatorias. Suecia, que era su siguiente rival, pasó directamente a cuartos de final. Y Mussolini siguió siendo protagonista de este Mundial. Le dio un avión a la selección italiana para trasladarse de una sede a otra y para que puedan descansar mejor, pero también los amenazó de muerte, una de cal y una de arena. Se rumorea que horas antes de la final Italia-Hungría llegó un telegrama al hotel donde la selección estaba alojada. Tenía 23 destinatarios, los 22 futbolistas y el director técnico, y un mensaje muy simple: vencer o morir. El ganador de Francia 1938 fue nuevamente Italia. Por primera vez un país organizador no era campeón y por primera vez una selección era bicampeona. La pelota de ese mundial fue esta y el cartel oficial este. Un año después, finalmente, estalló la Segunda Guerra Mundial, lo que paralizó a los mundiales durante 12 años. Y en este momento, el querido y preciado trofeo tiene su primer capítulo. Después de que Italia le ganara a Hungría, la copa fue guardada dentro de la bóveda de seguridad de un banco romano. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Ottorino Barassi, el vicepresidente de la Federación Italiana, decidió retirar el trofeo de la bóveda para evitar que fuera encontrada por los alemanes y optó por esconderla nada más y nada menos que en una caja de zapatos debajo de su cama. Años después, con la guerra ya finalizada, Barassi entregó en persona la copa a los responsables de la FIFA en Luxemburgo. La cuarta Copa del Mundo se jugó recién en 1950 y la sede fue Brasil. La pelota fue esta y el cartel oficial este. Brasil fue el único postulado americano. Además, recordemos, fue el único país que participó en el mundial anterior a pesar de la protesta del continente. Ganó casi por unanimidad. Incluso, si bien el mundial estaba programado para 1949, solicitaron un año más para acondicionar sus estadios ya existentes y de paso crear uno nuevo, el Maracaná.
El estadio, que tiene las medidas máximas permitidas por la FIFA, 100 metros por 75, demoró 2 años en construirse y requirió de la mano de obra de 11.000 trabajadores que manipularon 500.000 de bolsas de cemento. En esta edición aparecieron los números en las camisetas de los jugadores y además sería el primer mundial que India jugaría, pero a último momento decidieron bajar su participación ya que la FIFA le prohibía a sus jugadores jugar descalzos, como estaban acostumbrados. Quien quiso asegurar su presencia fue Italia, a pesar de una gran tragedia. En mayo de 1949 se estrelló el avión que transportaba a los jugadores y al cuerpo técnico del Torino, y 10 de los 11 titulares de la selección jugaban en ese equipo. El entrenador, Ferruccio Novo, armó un equipo prácticamente desde cero, pero además, como por obvias razones el seleccionado no quería viajar hasta Brasil en avión, los italianos fueron los únicos en ir en barco. Cuando llegaron a destino, los jugadores estaban mal entrenados, ya que casi todas las pelotas que utilizaron para entrenar en el barco terminaron una a una en el mar. Finalmente, Italia fue eliminada a los pocos días de iniciada la competencia. Este fue el primer campeonato mundial de Inglaterra, que hasta ese entonces se había negado a participar a raíz de varias diferencias con la FIFA. Además, se puso en práctica un extraño sistema, 4 zonas de 4 equipos, de las cuales el primero pasaba a un cuadrangular final, todos contra todos. De esa manera se llegó a la final Brasil-Uruguay. Fue la única edición en la que se usó este sistema. Aproximadamente 200.000 personas asistieron a la final. Es el partido para el que se vendió la mayor cantidad de boletos en la historia de los mundiales. Contra todo pronóstico, el ganador de esta edición fue Uruguay 2-1, dando así origen al famoso Maracanazo. Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay, señoras y señores, momento de Radio Sarandí, campeón por cuarta vez. Algunos medios afirman que en Uruguay al menos 8 personas murieron por ataques cardíacos durante el partido, mientras que la prensa brasileña aseguraba que entre 70 y 100 suicidios se registraron después del partido. Finalizado el encuentro, el entrenador del equipo brasileño, Flavio Costa, se encerró en el vestuario del estadio por miedo a ser linchado por los hinchas. Salió recién después de casi 2 días y lo hizo disfrazado de mujer. Moacir Barbosa, el arquero de Brasil, pasó de ser un ídolo al hombre más odiado del país. Hasta el día de su muerte repitió que la pena más alta en mi país por cometer un crimen es de 30 años. Hace 50 que yo pago por un delito que no cometí. A partir de ese partido, la selección de Brasil dejó de usar uniforme blanco y comenzó a usar el clásico verde y amarillo. El quinto mundial, el de 1954, se jugó en Suiza y estaría marcado por las acusaciones de doping. Este mundial fue el de mayor promedio de goles hasta ahora y en el que se disputó el partido con más anotaciones, Austria 7, Suiza 5. Además, una empresa de medios con base en 8 países europeos acordó con la FIFA televisar por completo 9 partidos, lo que marcaría un antes y un después. Escocia fue quizás el país que peor la pasó en esta edición. La Asociación Escocesa de Fútbol, confundida por las montañas, envió a los jugadores con camisetas de lana y shorts abrigados, a pesar de que en Suiza era verano. Hasta sus botines eran para invierno. Por otro lado, Juan Oberg, delantero uruguayo, sufrió un paro cardíaco en pleno partido después de festejar un gol. El kinesiólogo Carlos Abate le suministró coramina por la boca y pudo reanimarlo. Minutos después, Juan volvió a entrar a la cancha y continuó jugando hasta el final del partido. El ganador de esta edición fue Alemania, a quienes le permitieron volver a participar post Segunda Guerra Mundial. Fueron acusados de dopaje por muchos, la pelota fue esta y el cartel oficial este. Ese mundial marcaría el inicio ascendente del recorrido de Alemania, mientras que el mundial siguiente, Suecia 1958, haría lo mismo con Brasil. El sorteo de este mundial fue el primero en ser transmitido por televisión, aunque solo se vio en Suecia y en diferido. En este mundial no solo hizo su aparición estelar Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, sino que también aparecieron los guantes para los arqueros. Siguiendo con la vestimenta, a la selección argentina le pasó algo particular. En un partido contra Alemania,
Alemania, el árbitro consideró que el celeste y blanco argentino podría confundirse con el blanco alemán, ya que ambos llevaban pantalones y medias negros. Como Argentina no tenía indumentaria alternativa, aceptó en préstamo las camisetas amarillas del Malmo. El ganador de esta edición, con un Pelé de 17 años, fue Brasil. Luego de la victoria, la empresa sueca Monarch les regaló una bicicleta a cada jugador. Una fábrica de televisores de Río de Janeiro les entregó 23 televisores. La Gaceta Esportiva de Río de Janeiro recaudó entre sus lectores 500.000 cruzeiros para premiar a los campeones, y el presidente brasileño firmó un decreto para otorgar una pensión a los jugadores y a sus familiares. Y la pelota del Mundial fue esta y el cartel oficial este. La 7ª edición de 1962 se jugó en Chile. Cuando se realizó el congreso donde le dieron la sede a ese país, el presidente del comité organizador, Carlos Dittborn, dijo: «Porque nada tenemos, lo haremos todo». Y ese todo incluyó estadios, hoteles y hasta una estación de televisión. En este campeonato se comenzó a utilizar la diferencia de goles para definir clasificaciones a segunda ronda, a diferencia de antes que se hacía un partido de desempate. En cuartos de final, en un partido entre Brasil e Inglaterra, un perro ingresó a la cancha. El partido se detuvo y varios policías y jugadores intentaron atraparlo, pero el perro lograba esquivarlos. En un momento, el arquero inglés Jimmy Greaves se puso en 4 patas y logró agarrarlo, aunque no sin antes ser orinado por el animal. La semifinal fue entre Chile y Brasil, y la Asociación Chilena de Fútbol publicó una solicitud para sus hinchas: no gritar muy alto para no molestar emocionalmente a nuestro equipo. Chile perdió. La final fue Brasil con Pelé lesionado contra Checoslovaquia. El partido finalizó 3-1 para Brasil y de esa manera levantaron la copa por segunda vez consecutiva. La pelota fue esta y el cartel oficial este, y el perro que entró a la cancha mientras Brasil jugaba partidos atrás fue adoptado por el jugador Garrincha y lo nombró Bi por el bicampeonato. 4 años después, en 1966, le tocó a Inglaterra ser sede de un mundial envuelto en polémicas y arbitrajes injustos. El sorteo de este mundial fue el primero en ser transmitido en vivo. Para esta competencia se dictaminó una nueva regla: si en cuartos de final o en semifinal algún partido terminaba empatado tras el alargue, se elegiría al ganador tirando una moneda, y si en la final se terminaba empatando, el partido tenía que jugarse nuevamente a los 2 días, y si ese partido también se empataba, el ganador de la Copa del Mundo se definía también tirando una moneda. En este año también tuvo lugar un nuevo episodio de la historia del trofeo. Desde el inicio de 1966, el premio estaba expuesto para promocionar el campeonato en las vitrinas de la tienda Westminster Hall, pero en marzo de ese año desapareció misteriosamente. Si bien se lo buscó por todos lados, a la semana aún no había noticias sobre la copa. Por eso, la Asociación de Fútbol Inglesa le pidió a Alexander Clark que haga una réplica exacta del original. Sin embargo, antes de que la réplica se termine de fabricar, un perro border collie llamado Pickles encontró el trofeo, envuelto en diarios, en un patio de los suburbios. Finalmente, se descubrió que un obrero portuario lo había robado. Pickles fue declarado héroe nacional y su dueño recibió una recompensa de 3.000 libras esterlinas. Además, ambos asistieron el día del partido inaugural. En los cuartos de final se enfrentaron Argentina e Inglaterra, en un partido repleto de interrupciones y discusiones entre los jugadores de ambos equipos. Un jugador hasta escupió en la cara a un funcionario de la FIFA. Incluso querían prohibir a Argentina jugar en el Mundial siguiente. Una vez finalizado ese partido, mientras el árbitro Ken Aston volvía del estadio a su casa, prestó especial atención al semáforo en una avenida, y eso le dio una idea brillante: tarjetas amarillas y tarjetas rojas para faltas de diferente gravedad. Una simple idea que cambiaría las reglas del fútbol. La final fue entre Inglaterra y Alemania. A los 101 minutos y con el partido 2-2, el referee vio como válido un gol, entre comillas, que rebotó en el travesaño, picó unos centímetros delante de la línea y escapó del arco alemán. De esa manera, Inglaterra se consagraba como campeón del mundo por primera vez con un gol que no existió. Then Jeff Hurst, cool and collected, had the ball in the net. No goal, protested the Germans. The referee consulted the linesman, who'd been in line with the posts, and goal it was. La pelota fue esta y fue el último modelo de franjas, y por primera vez se dio origen al concepto de las mascotas del Mundial. En esta ocasión el elegido fue Willy, y revolucionó el merchandising de la Copa del Mundo. Y así como Inglaterra logró su primer título mundial, en México 1970, un país la levantaría por tercera vez.
Este mundial fue el primero en ser transmitido en directo al mundo entero, y por eso la pelota del mundial se llamó Telstar, por el satélite con ese mismo nombre lanzado al espacio una década atrás. Su diseño, justamente, imitaba los paneles solares del satélite. Fue la primera pelota de un mundial hecha por Adidas. Ahí comenzó su relación, y de la mano de la televisión vino la popularización de la mascota, Juanito. En este mundial también se emplearon por primera vez las tarjetas amarillas y rojas, y además a cada equipo se le permitió realizar 2 cambios por juego. Pequeño dato, mientras se jugaba la semifinal Alemania-Italia, 23 presos escaparon de la cárcel de Tixla cuando los guardias salieron a un bar a ver el partido. El ganador de esta edición fue por tercera vez Brasil, quienes se llevaron la copa para siempre a la Confederación Brasileña de Fútbol, como el reglamento indicaba. Luego de eso, la FIFA tuvo que mandar a fabricar una nueva estatuilla. De 53 proyectos presentados, el ganador fue Silvio Gazzaniga, quien en 1973 elaboró el nuevo trofeo, el que seguramente todos conocemos. Se fabricó con oro, tiene una base de malaquita verde y representa 2 figuras humanas sosteniendo la tierra. A partir de este nuevo trofeo, la copa no puede ser ganada nunca como título definitivo. El campeón de cada mundial se lleva una réplica un poco más pequeña que guardan para siempre. Y algo triste, un año antes del nuevo mundial, falleció Pickles, el border collie que había recuperado la copa original. En 1974 el país sede fue Alemania, y en ese mundial se dio una curiosidad. La República Federal de Alemania se enfrentó a la República Democrática Alemana, y dato de color, a raíz del atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich 2 años atrás, el valor de las entradas incluía un seguro para los espectadores. En esta edición, el haitiano Ernst Jan Joseph fue el primer jugador en la historia de los mundiales en dar positivo un test antidoping, desde que los análisis se establecieron en 1966. Encontraron restos de efedrina en su orina, por lo que fue expulsado. La final fue entre Países Bajos y Alemania, y este último fue campeón. Esa misma noche, Gerd Müller, autor del gol que les dio la copa, renunció a la selección porque no se invitó a las esposas y novias de los futbolistas a la cena de gala. La pelota del mundial fue una Adidas Telstar, y las mascotas fueron Tip y Tap, 2 hermanos de 9 años que, en teoría, representaban la unión de una Alemania más que dividida en aquel entonces. 4 años después, en 1978, nos tocó a nosotros, Argentina, nuevamente en un contexto político nefasto, en medio de una dictadura. Sin ir más lejos, uno de los centros clandestinos de detención estaba ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada, a metros del Estadio Monumental de River Plate, donde se jugaron varios partidos, incluida la final. Medios internacionales, como el diario francés Le Matin, aseguraba que la Junta Militar de Argentina no merece el campeonato del mundo, mientras que otros países solicitaron el cambio de sede. Antes del inicio de la competencia, el técnico Hidalgo sufrió un intento de secuestro. Querían intercambiarlo por ciudadanos franceses desaparecidos en Argentina. Días después, el gobierno de Videla decidió liberar a uno de los 22 detenidos. 3 semanas antes del comienzo, un coche bomba estalló en el estacionamiento del Teatro Municipal San Martín, donde se había montado el centro de prensa. A pesar de todo eso, el mundial se jugó como si nada estuviera pasando. Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. La confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. En este mundial se dio el icónico partido donde Argentina venció a Perú 6-0. Ese resultado levantó sospechas de todo tipo, principalmente de supuestos sobornos pagados por el gobierno militar argentino al de Perú para que obligara a sus jugadores a dejarse ganar. Y en teoría hubo una contraoferta. Dicen que Brasil le ofreció a los jugadores peruanos $5.000 y un viaje para cada jugador y su familia a cambio de no dejarse golear. La final fue entre Argentina y Países Bajos, y nuestro país levantó la copa por primera vez. En esa ocasión la pelota fue la famosa Tango y la mascota oficial Gauchito, aunque su nombre oficial era Mundialito. En 1982 la sede fue España. El mundial comenzó un día antes de que finalice la Guerra de Malvinas. 2 semanas antes del comienzo, los militares argentinos comunicaron que no existía causa alguna para anular la participación de la selección argentina. Por otro lado, otros países
pedían la expulsión de nuestra selección y de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, como había sucedido con Alemania y Japón en el Mundial 1950 post Segunda Guerra. A pesar de eso, todas las selecciones participaron. El gobierno británico censuró la transmisión del partido inaugural, Argentina-Bélgica, y la selección argentina no se cruzó en todo el campeonato con los ingleses. Dato de color, 2 meses después de la finalización del Mundial, el titular de la Asociación de Fútbol Inglesa propuso realizar un partido amistoso entre Inglaterra y Argentina para dejar en claro que no debe haber interferencias políticas en el deporte. Por diversas cuestiones, ese partido jamás se jugó y no nos enfrentamos a Inglaterra. Pero, pequeño spoiler, esperen al Mundial siguiente. Bilardo en ese entonces era el director técnico de Colombia y decidió contratar a una bruja para que, con diversos conjuros y magia, ayude al equipo a ganar. El partido terminó en un empate y la bruja fue despedida al instante. Este mundial también incluyó al Sheikh Fahd Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ingresando al campo de juego con guardaespaldas para amenazar al árbitro para que anule un gol de Francia. Y lo logró. En esta ocasión el ganador fue Italia. La mascota fue Naranjito, a mi parecer la más tétrica de todas, y la pelota la Adidas Tango, igual a la anterior, pero ahora decía España. Al año siguiente, en diciembre de 1983, la historia del trofeo tuvo un nuevo episodio. Fue robado de la Confederación Brasileña de Fútbol. El robo fue obra de un grupo entre los que había un argentino, el joyero Juan Carlos Hernández. El cerebro del robo fue el gerente de banco Antonio Pereira, que frecuentemente iba a la Confederación y se percató de que la Copa del Mundo estaba en una vitrina muy vulnerable. Él le contó el plan a 2 amigos y estos 2 amigos una noche maniataron al único guardia y robaron la copa. El joyero Hernández inmediatamente la derritió. Sin embargo, todos fueron descubiertos y condenados a 9 años de prisión. Los lingotes de oro hechos con el oro de la Copa del Mundo desaparecieron en el mercado negro. Es justamente a partir de este hecho que se comenzó a dar una réplica al país ganador y no la copa original. El mundial siguiente, y a pesar de que en un principio se decidió que sería en Colombia, fue México 1986, mundial con una de las canciones más pegadizas de los mundiales. México 86, México 86, donde se vive la emoción. Como dije, se iba a hacer originalmente en Colombia, pero había sido designada sede 8 años atrás, cuando competían solo 16 equipos. Con el aumento de países participantes a 24, se necesitaban muchos más estadios y Colombia no los tenía. México se postuló de una manera un tanto extraña, ganó y se convirtió en el primer país en ser sede de 2 mundiales. Esto fue algo bastante criticado en ese momento por otros países de América que aún no habían sido sede. Faltando menos de un año para el inicio del mundial, un terremoto de 8.1 grados sacudió a la ciudad, dejando un saldo de, se estima, más de 15.000 muertos. A pesar de eso, los 2 estadios donde se iban a jugar los partidos no se vieron afectados y el mundial no cambió de sede. Fue Armando Maradona. No así el del uruguayo José Batista, a quien le sacaron una tarjeta roja a los 53 segundos del primer tiempo. Scotland know exactly what they have to do. They have to win. To qualify for the game against Argentina at Puebla next Monday, Uruguay only need a draw. This is Richard Goff. The man attempting a great deal of interest down south. And the long ball there looking for Sturrock. Steve Nicol waiting to adjust. With Diogo getting a foot in. Here's Strachan. And bundled over the first free kick of the game. Straight and he's sent off. Uruguay are down to 10 men. En los cuartos de final, Argentina se enfrentó a Inglaterra y ese fue el escenario de la mano de Dios, permitiéndole a Argentina ganar 2-1. La final fue entre Argentina y Alemania, donde Argentina ganó 3-2 y se convirtió en bicampeón. Este mundial se caracterizó también por las cábalas del DT argentino Bilardo, desde que los jugadores tomen un café siempre en el mismo lugar o hasta que el mismo peluquero les corte el pelo antes de cada partido. Los visitó 6 veces en menos de un mes. Se trasladaban a los estadios en un colectivo y todos se sentaban siempre exactamente en el mismo lugar. Hasta los policías que acompañaban al vehículo eran siempre los mismos, Tobías y Jesús. La pelota en esta ocasión fue la Adidas Azteca y la mascota fue Piqué, un jalapeño gigante con bigote. 4 años después, llegó el turno de Italia 1990.
Quienes algo saben del tema lo recuerdan como un mundial aburrido. Solo se hicieron 115 goles en 52 partidos, el promedio más bajo de la historia. Las selecciones se la pasaban constantemente en su área. Hasta las 2 semifinales se definieron por penales. La cantidad de tiempo que la pelota estuvo en manos de los arqueros hizo que a partir de este mundial se modifique una regla. Los arqueros ya no iban a poder agarrar la pelota con sus manos luego de que se las pase otro jugador. Lo que sí fue un poco movido fue la clasificación de Chile. Jugaba el partido clave contra Brasil y Roberto Rojas, el arquero chileno, al ver una bengala caer desde las tribunas cerca suyo, se cortó la cara con un bisturí que tenía escondido. Lo había planeado unos días antes, herirse de gravedad para lograr suspender el partido y reclamar los puntos por ser víctima de un ataque. Sin embargo, le salió al revés. Se descubrió la farsa por una serie de fotografías, los dejaron fuera de Italia en 1990 y se los inhabilitó para jugar el siguiente mundial, además de que Rojas fue suspendido de por vida para jugar como profesional. El mundial también tuvo sus joyas. Gary Lineker, por ejemplo, se defecó encima durante un partido por una descompostura y como era lo único que podía hacer, se limpió como un perro con el campo de juego. Y Sergio Goycochea, arquero argentino, orinó rápido al costado de la cancha. Después de eso, atajó de manera increíble varios penales. La final fue entre Argentina y Alemania, donde nos ganaron por un penal un tanto dudoso. Ese día, Goycochea no había podido orinar antes del partido. Esta fue la pelota oficial y la mascota, alejada por completo de niños, alimentos y animales, fue Chiao, un hombre medio creepy hecho de cubos. Y antes de continuar con el siguiente mundial, lo obligado. La siguiente sede en 1994 fue Estados Unidos, y a diferencia de lo que uno podría imaginar, fue el mundial con más asistencia de público a los estadios, casi 3,6 millones de espectadores en 52 partidos en total. Quienes no participaron fueron los de Inglaterra, que tuvieron una etapa clasificatoria pésima. En un partido incluso, San Marino les metió un gol a los 8 segundos. Biancazzurri, numero 11, Gualtieri, San Marino che parte subito in avanti, c'è questo gol di Gualtieri. En este mundial hubo dos cosas nuevas que resaltaron. Se comenzó a premiar con 3 puntos al ganador de un partido y se empezaron a estampar los nombres de los jugadores en la parte posterior de la camiseta. En este mundial dio positivo al doping Maradona luego de ganarle a Nigeria. De ahí se desprende la icónica imagen de él caminando junto a la enfermera Sue Carpenter. Luego de eso fue expulsado. Por otro lado, en la inauguración, Diana Ross cerró un penal desde 3 metros de distancia. Pero no me puedo burlar ni hacer un chiste porque sé que haría exactamente lo mismo. Una tragedia envolvió al campeonato. El defensor colombiano Andrés Escobar fue asesinado por haber metido un gol en contra en el partido ante Estados Unidos que los dejó fuera del Mundial. Recibió 12 balazos luego de discutir con un hombre fuera de un restaurante donde varios hinchas le recriminaron la jugada. La final fue entre Brasil e Italia, donde Brasil ganó por penales. La pelota del Mundial fue esta y la mascota fue Striker, un perro que fue elegido por voto de la gente y realizado por los estudios de animación de Warner Bros. En 1997 sucedió la hasta ahora última historia relacionada al trofeo. ¿Recuerdan la réplica que la Asociación de Fútbol Inglesa encargó durante los 7 días que la copa había sido robada? Bueno, en este año fue subastada a pedido de la familia del joyero y vendida en unos $400.000 a la FIFA, que la colocó en exhibición en el Museo Nacional del Fútbol de Preston, Inglaterra. El siguiente mundial fue Francia 1998, que tuvo una gran canción de Ricky Martin, pero también una gran intro del FIFA. En este mundial se aumentó el número de participantes de 24 a 32 y también hubo un casamiento antes de un partido. Un noruego y una brasileña pidieron a la FIFA casarse antes de, justamente, el partido Noruega-Brasil. Además, la selección de Rumania cumplió una promesa que se habían hecho. Si clasificaban a segunda ronda, se decoloraban el cabello. Ese mundial fue ganado por Francia. La pelota fue la Adidas tricolore y la mascota Futix, un simpático gallo.
62 años después de la primera edición, en 2002, el mundial se hizo fuera de Europa o América y le llegó el turno a Corea, Japón. Quien la tuvo fácil para llegar a clasificar fue Oceanía, que le ganó 22-0 a Tonga y 31-0 a Samoa Americana. En este mundial se metió el hasta ahora gol más rápido de la historia de los mundiales. Se lo hizo la selección turca a la surcoreana en 10,8 segundos. 今前半が始まりました。一旦ボールを下げました。ここにユ・サンチョルが下がっています。やはりユ・サンチョルがディフェンダーに入ってます。おっと高い突きのシュート入ったゴール。 Además, durante el partido Brasil-Bélgica en octavos de final, 48 presos de una cárcel en Sumatra retuvieron a los distraídos guardias que estaban viendo el partido y lograron escapar. Corea logró llegar a semifinales, cosa que sorprendió a muchos. Como premio, el gobierno coreano excluyó a los jugadores del servicio militar obligatorio. La final fue entre Brasil y Alemania. A pesar de ser las dos selecciones con mayor cantidad de partidos disputados, nunca se habían cruzado. Brasil ganó 2-0 y se llevó la copa por quinta vez. La pelota fue la Adidas Febernova y las mascotas fueron Ato, Kaz y Nick. El siguiente mundial, a mi parecer, fue icónico. Un mundial que apareció de la mano de foros, tablones y memes en internet cuando en ese momento no se llamaban memes. El Mundial Alemania 2006. Las mascotas de este mundial fueron Goleo y su pelota Pile. Por primera vez no era un dibujo sino un peluche. Fue altamente criticado por ser un león, el símbolo por excelencia de Inglaterra, el principal rival de Alemania. Ninzi, la empresa que tenía los derechos de comercialización del león, se declaró en bancarrota luego del mundial. Más allá de eso, siempre será recordado por mí por su aparición en este video. Que estamos, esta fue la pelota oficial, una pelota casi perfectamente redondeada que constaba de tan solo 14 partes. Pero por sobre todas las cosas, este fue el mundial del cabezazo de Zidane, hecho del cual se hicieron hasta juegos. En lo que respecta a nuestra selección, le ganamos 6-0 a Serbia y Montenegro. Lo curioso es que en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 le ganamos a la misma selección con la misma cantidad de goles, 6-0. Lamentablemente quedamos afuera en cuartos de final. La final fue entre Italia y Francia, el ganador fue Italia y se llevó su cuarto título mundial. La siguiente edición fue Sudáfrica 2010, más conocido como el Mundial del Waka Waka. Pero también, por supuesto, fue el mundial de la bubucela y por consecuencia de los tapones de oídos. 4 meses antes del inicio de la Copa, llegaron a Sudáfrica 1 millón de bubucelas. En Uruguay incluso, una pareja le quiso poner a su hija María Bubucela. Es real. También fue, por supuesto, el Mundial del Pulpo Pol, que dio inicio a una rara costumbre de hacer que diferentes animales intenten predecir los resultados de los partidos. En este Mundial, o mejor dicho, en las clasificatorias, el defensor Kaka Kalatse se convirtió en el primer futbolista en meter 2 goles en contra en un mismo partido. Por otro lado, durante el debut de nuestra selección frente a Nigeria, un ladrón ingresó al Teatro Argentino de la ciudad de La Plata y se robó 2 valiosas pinturas. Mientras tanto, una pareja sudafricana, Maurice y Nicole Meyer, decidieron participar en un concurso organizado por un programa de radio. Las reglas eran simples. El que realizaba el hito más insólito se ganaba una entrada VIP para la final. Maurice decidió cruzar nadando un río de Sudáfrica que está repleto de cocodrilos. Finalmente, ganó la entrada. En este mundial hubo algunos errores bastante evidentes de arbitraje, sobre todo en el partido México-Argentina y en Alemania-Inglaterra. A raíz de eso, Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, anunció que iban a evaluar la posibilidad de recurrir a la tecnología para evitar estos errores. La final fue entre España y Países Bajos. El ganador fue, por primera vez en su historia, España, en un partido con la mayor cantidad de tarjetas para una final mundialista. Meses después de la final, el Pulpo Pol falleció por causas naturales, pero logró convertirse en una imagen fuerte del mundial, incluso quizás más fuerte que la mascota oficial, Sakumi. Y de más está decirlo, la pelota del mundial fue la Jabulani, un balón
fueron bastante criticados por su imprevisibilidad. Brasil 2014 fue el siguiente. En este mundial, los locales y únicos pentacampeones recibieron 7 goles en la semifinal contra Alemania. Esta edición fue altamente criticada, ya que remodelar estadios, aeropuertos, hoteles y autopistas tenía un costo estrafalario, por lo que los habitantes brasileños comenzaron a reclamar que se deje de utilizar tanto dinero en el campeonato y un poco más en los servicios públicos básicos. En total, el país gastó 6.700 millones de dólares para construir o renovar todos los estadios. Más allá de eso, esta edición fue la que originó uno de los cantos de hinchadas más pegadizos. Y una cobertura de CQC espectacular que se superaba día a día. La gente se copa, participa, tómala. Perdón, mala mía. Acá se dio la famosa mordida de Luis Suárez, que le costó una inhabilitación y una multa. De este hecho se hicieron hasta destapadores de cerveza y pinzas para pezones. En este mundial el 98% de la población estaba caliente con el Pocho Lavezzi, que nos dejó un gracioso momento tirándole agua a Sabela. Y por supuesto no podemos olvidar la casi caída de este último. Acá también se dieron los penales contra Holanda, que nos dejó un gran y emocionante compilado de reacciones en YouTube. Romero atajó los penales necesarios y de esa manera Argentina pasó a la final contra Alemania. En esa final lamentablemente perdimos y no hace falta meter aún más el dedo en esa herida, y Alemania levantó la Copa Mundial por 4ª vez. La mascota de este mundial fue Fuleco, un armadillo. La pelota fue la Adidas Brazuca y por supuesto no podemos olvidarnos de... Y así llegamos hasta el último mundial disputado hasta el momento de la realización de este video, Rusia 2018. En esta edición se incorporó por primera vez el VAR, lo que generó que el Mundial de Rusia sea el mundial con más penales de la historia, 29. Además, se volvieron a modificar levemente las reglas. Se permitió a los equipos realizar un cuarto cambio si el partido se extendía a los tiempos complementarios. En este mundial se batieron un par de récords. Jesús Gallardo fue amonestado a los 13 segundos de un partido y Mascherano acumuló 7 tarjetas amarillas en 20 partidos. Otro protagonista de esta edición fue Perú, que volvió a competir en un mundial luego de haberse perdido 8 competencias consecutivas. La final fue entre Francia y Croacia, donde Francia, junto a un gran desempeño de Mbappé, logró llevarse su segundo título mundial. La mascota elegida fue Sabivaca, un lobo que remonta un poco a la mascota de Alemania 2006 y el balón un Adidas Telstar que tenía un chip. El siguiente mundial a jugarse y que ya nos está regalando publicidades espectaculares es Qatar 2022, donde 32 países se disputarán la Copa del Mundo. Esta es su pelota y esta es su mascota. Sin dudas, muchas historias, anécdotas e hitos surgirán en esta edición y no nos queda más que sentarnos y disfrutarlo. Nos reencontramos en una próxima edición de Historias Innecesarias. Los invito a suscribirse en caso de que no lo estén, a dejar un comentario y a activar la campanita para recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo video. Hasta luego.